siempre es bueno trabajar en equipo y es lo que hemos logrado desarrollar con el bloque del Partido Justicialista y también, inclusive en algunas oportunidades en las comisiones, con los legisladores de la izquierda o los legisladores radicales. Hemos trabajado bien y hemos logrado en muchos casos situaciones de consenso, como así también cuando hemos tenido disidencias y posturas contrapuestas, hemos mantenido con claridad el pensamiento. Yo creo que a veces la dificultad de ser uno solo se compensa cuando uno genera trabajo y posturas sólidas en la defensa del pensamiento que uno tiene. Recién estábamos hablando justamente del tema de la Ley de Ordenamiento Territorial, esta ley que a mediados de años finalmente tuvo sanción, pero que tuvo su gestión en los dos gobiernos justicialistas anteriores. Y usted me dijo una frase que me pareció muy importante: el peronismo en oposición es más constructivo. ¿A qué se refería con esto? Esta ley es un claro ejemplo. Durante las dos gestiones anteriores, en la que la Ley de Ordenamiento Territorial estaba terminada y presentada en la legislatura, hubo una objeción y una oposición de sectores del radicalismo que impidieron su tratamiento. El peronismo podría perfectamente haber utilizado las mayorías, pero como se trata de una ley de fondo para todos los mendocinos, es imprescindible que salga con un amplio consenso, porque no estamos hablando de temas que pueden modificarse todos los días. Entonces, este tipo de leyes requieren sí o sí amplio consenso y el peronismo, lejos de ser haberse cerrado en su postura, flexibilizó y permitió el tratamiento, pero además pudimos trabajar con todos los técnicos y especialistas de los gobiernos anteriores que habían trabajado en el tema de la Ley de Ordenamiento Territorial, junto con las actuales autoridades. Yo he sido parte de ese trabajo y sinceramente con los planteos serios y sólidos que hubieron, pudimos nosotros encontrar un camino para mejorar y perfeccionar al máximo de lo posible la Ley de Ordenamiento Territorial, a tal punto que salió con un consenso amplísimo, no solo de los legisladores, sino también de todos los sectores de la sociedad vinculado al tema del ordenamiento territorial. De todas maneras, se mejoró mucho y se cambió bastante del proyecto original del tema de la Ley de Ordenamiento Territorial. ¿No le faltó quizás en la anterior gestión un poco más de debate con la sociedad el tema del ordenamiento territorial, siendo que ahora, ya usted lo acaba de destacar, lo tuvo? No se cambió tanto. Hay dos o tres cuestiones de forma externa de la instrumentación, nada más, pero el fondo de la ley se ha mantenido exactamente el mismo. Han habido criterios de forma en la que el radicalismo generó modificaciones que en la etapa anterior, esas modificaciones a la inversa, el radicalismo se cerraba en no aceptarlas. En esta oportunidad, las propuestas hechas en estas pequeñas modificaciones por el radicalismo fueron aceptadas por el peronismo, inclusive con algunas pequeñas correcciones, y se puede llegar a un punto de entendimiento. Pero no hay absolutamente nada de fondo. Una ley de estas características, con tantos años de consenso y de validaciones, no pueden haber tenido en un año una modificación abismal. Eran más cuestiones de forma y en muchos casos, te diría yo, a veces hasta de pujas de intelectuales especialistas en el tema que por allí de una frase o de una palabra hacían una conceptualización muy aguda, muy profunda. ¿Usted cree que en el tratamiento del proyecto de ampliación de los miembros de la Corte también debería tener un debate, un análisis como el que ha tenido el tema del plano de ordenamiento territorial, un poco más abierto a la sociedad, a ver si hace falta o no estos cambios que se pretende desde el oficialismo? Vos me estás haciendo la pregunta y me estás dando una clara respuesta. Son temas trascendentes y los temas trascendentes no pueden salir de prepo. Yo recién te dije que ha habido actitudes gubernamentales en sectores del peronismo que han usado al extremo el poder de los votos.
No se puede imponer una ley de estas características presionando todos los días a un legislador que representa a una corriente de opinión, presionándolo para que cambie su voto y sacar la ley, cuando es una ley que requiere un consenso político muchísimo más amplio. Son leyes de fondo. No cambia la historia de Mendoza si mañana la Corte tiene 2 miembros más. Cambia la historia democrática de Mendoza la forma en que se imponen este tipo de situaciones. Eso sí cambia la historia de Mendoza. No los 2 jueces de la Corte, la forma en que se impone. Si no se busca, se pueden poner 2 más, 4 más, 1 más. Yo no quiero entrar en la discusión de fondo de la cantidad de miembros, sí de la forma. Sí de la forma. No puede haber este tipo de modificaciones en las estructuras jurídicas de Mendoza sin un consenso muy amplio. Otro tema que es de actualidad también tiene que ver con la pérdida de terreno que ha tenido Las Heras en los últimos días. Esto en una puja que llevaba mucho tiempo también parado en la Corte. Frente a Luján se queda con menos territorio. Usted es oriundo y ha sido intendente durante varios años en Las Heras. ¿Qué piensa de esta situación? Bueno, en primer lugar voy a ir a lo más importante de todos, que es la situación de los habitantes y el ordenamiento de donde viven. Que haya hoy una definición de límites y una ley de ordenamiento territorial con responsabilidades específicas a los municipios genera una gran viabilidad jurídica y tranquilidad para los habitantes del sector. O sea, por encima de lo que voy a decir después respecto a la definición de la Corte, por encima de lo que pienso respecto a la definición, considero trascendente que exista la definición, para que ya la Ley de Ordenamiento Territorial pueda ponerle un orden a toda esa zona que es, a mi criterio, el futuro del crecimiento de Mendoza. Yendo al fallo de la Corte, no he podido tener acceso ni a los argumentos de cada municipio, ni a las actitudes, ni a las defensas presentadas por cada uno de ellos. Por lo tanto, no es mucho lo que puedo yo decir. Sí, de cuando yo fui intendente, presentamos en la legislatura y en la Corte la totalidad de los antecedentes históricos que demostraban lo que considerábamos el límite de Las Heras, que es, en estos antecedentes históricos, la línea del ferrocarril y el río Mendoza. Indudablemente, los criterios utilizados han sido otros. No hemos sido convocados ninguno de los exintendentes, ninguna de las fuerzas políticas de Las Heras a brindar apoyo, a brindar información, a brindar opinión, a armar un frente integral de Las Heras para defender sus límites. Jamás fuimos convocados, jamás. Nos hemos enterado por los diarios. Si hubiéramos podido aportar y defender mejor a Las Heras o no, no lo sé, porque no tengo acceso a los fundamentos jurídicos. Pero sí, un departamento como Las Heras, en un fallo judicial cargado de opinión política, tiene que enfrentar a las pretensiones del departamento origen del gobernador, sobre el que el gobernador sigue teniendo un gran ascendiente, que es Godoy Cruz, y sobre el departamento donde está el intendente, que es el puntal político más importante del presidente de la Nación. Indudablemente que la escala de poder político ante un fallo que tiene contenido político es débil, y hubiera hecho falta, lo que dije al principio, apoyarse en más fuerza política de Las Heras y en otros intendentes que tuvimos experiencia y aportamos cosas para la defensa de nuestro territorio.